quiero que puedan buscar allí en sus Biblias el libro de Colosenses. Ya vimos en tan poco tiempo cómo Dios se ha revelado al hombre en toda su santidad, en su gloria. Cómo Dios muestra su gloria a los hombres para que nosotros le adoremos. Ahora quisiera que pudiéramos hablar un poco acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios en lo que respecta a nuestra adoración. Entendiendo, como bien lo enseñaba el pastor, que la adoración es una respuesta de todo lo que yo soy a todo lo que Dios es y cómo Él se ha revelado. Ahora quiero que podamos mirar en las Escrituras cuál es el papel tan fundamental que juega la palabra de Dios cuando se trata de yo responder en adoración a la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Ya hemos visto cómo Dios se revela en toda su santidad, en todo su esplendor, en su majestuosidad. Vamos a ver entonces el por qué usar la palabra, el por qué no olvidarnos de la palabra cuando se trata de adorar a nuestro Dios. Y quiero que podamos estar leyendo en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 12. Dice de la siguiente manera: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Puede tomar su asiento. Ese pasaje de Colosenses nos presenta toda una serie de virtudes que juntas conforman lo que es el carácter del cristiano. En versos anteriores, Pablo exhorta a la iglesia a que se vayan despojando de todas aquellas cosas que son propias de la vida pasada. Pues nos hemos revestido del nuevo hombre, dice Pablo, nos hemos revestido de Cristo Jesús. En estos versículos y en versículos siguientes, desde el 18 en adelante, podemos ver cada una de las virtudes que Pablo va describiendo como propias del hombre que se ha vestido de Cristo, como propias de aquella persona que se ha vestido como un escogido de Dios. Fíjese cómo el versículo 2 empieza: vestidos como escogidos de Dios. ¿Y cómo es vestirnos como escogidos de Dios? Bueno, precisamente viviendo de la manera como Él describe en todos estos versículos. Con compasión, con misericordia, con mansedumbre, con templanza, con amor.
Y quizás alguno preguntará, ¿pero qué tiene que ver esto con la adoración? Pero precisamente porque nosotros al contemplar todas estas virtudes, todas estas características que conforman la vida cristiana, nosotros lo que estamos viendo es la vida del cristiano en adoración a Dios. Pues como bien ya sabemos, la adoración no se centra en la música, sino que tiene que ver con toda la vida del cristiano. Pues si Dios se ha revelado al hombre, Dios exige que el hombre le dé una respuesta. Y nuestra respuesta a Dios es una vida totalmente entregada, rendida, en completa devoción, en completa obediencia a Él. Así que todo esto que acabamos de leer y aún más, lo cual describe la vida cristiana, lo que está es definiendo cuál es la vida en adoración del cristiano. No solo de manera personal, sino también en comunión, la vida en la iglesia. Pero me llama la atención cómo el versículo 16 nos instruye algo sumamente importante. A medida que él va describiendo todas estas características que conforman la vida cristiana, en el verso 16 él nos instruye a algo interesante. Comienza diciendo, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. En otras palabras, la vida en adoración, la vida cristiana, debe ser una vida que está totalmente llena, repleta, abundante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es parte fundamental de la vida en adoración del creyente. De la misma manera como usted debe vestirse de compasión, de mansedumbre, de misericordia, de paz, de amor, de la misma manera, dice Pablo, debemos vestirnos de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. ¿Y cuál es esa palabra de Cristo? Pues el Evangelio. Usted lo puede ver en capítulos anteriores del libro de Colosenses, como Pablo va describiendo poco a poco el Evangelio de Jesucristo. Y es esa palabra de Cristo a la que Pablo está haciendo referencia. Pablo nos exhorta a que su palabra pueda morar de manera abundante en nosotros. E inmediatamente, y es interesante como él nos habla de dos cosas allí en ese solo versículo. Nos habla de la exhortación, de la amonestación con sabiduría, pero también nos habla de el cántico a Dios. Dice, cantando a Dios con salmos e himnos y cánticos espirituales. Acciones de gracias al Señor. Y vemos allí como lo que es el tiempo de la alabanza, el tiempo de cantar al Señor de diversas maneras, puede ser con himnos, con salmos, es parte fundamental de la vida cristiana y también de la vida en la iglesia, de la vida en adoración, bien sea personal o corporativa. Pero lo que me llama la atención es que en el mismo versículo en donde él habla acerca de los cánticos, acerca de la alabanza, de las acciones de gracias al Señor, en ese mismo versículo él describe la importancia de que la palabra de Cristo more abundantemente. Y vemos aquí una estrecha relación entre lo que es la adoración y la palabra del Señor. Pablo nos enseña la importancia, la necesidad de que quienes adoren al Señor, no solamente dentro del púlpito, aquí en el púlpito, sino allí, en sus casas, de aquellas personas que se identifican como adoradores del Señor, como aquellos que el Señor ha redimido para alabanza de la gloria de Él. Es importante que los tales estemos repletos de la palabra de Cristo.
Y vuelvo y repito, ¿y cuál es esa palabra de Cristo? Nada más y nada menos que el glorioso evangelio de nuestro Señor. Pues para Pablo eso es el todo en su vida. Si ustedes leen cartas como a los Filipenses, se dan cuenta de que el evangelio es sí o sí. Está en la introducción, está en el desarrollo, está en la conclusión. Esa es la vida de Pablo. Y si pudiéramos resumir toda la carta a los Filipenses, lo haríamos en un solo versículo. Filipenses 1:26. Porque para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Esa es la palabra de Cristo que debe abundar en los corazones. Pero quisiera que pudiéramos hablar de algunas de las razones por las cuales es tan importante, es tan trascendental que la palabra de Cristo esté siempre presente. Todo el consejo de las Escrituras. Y cuando me refiero a la palabra de Cristo, el Evangelio, no me estoy refiriendo a solo unos pequeños versículos que son muy comúnmente usados cuando se trata de la evangelización. Versículos como Juan 3:16, versículos como yo soy el camino, la verdad y la vida, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que son versículos sumamente hermosos. Pero no me estoy refiriendo a que la palabra de Cristo se refiere a solamente algunas pequeñas porciones que usamos muy comúnmente para evangelizar a los inconversos. No, me refiero a todo el consejo de las Escrituras, toda la revelación de las Escrituras, precisamente porque toda esa revelación es la palabra de Cristo, es el Evangelio. Así que esa palabra de Cristo debe morar de manera rebosante, abundante en nosotros si queremos ser fieles adoradores del Señor. Hermano, realmente es terrible, como nos comentaba el pastor hace unos momentos. La poca comprensión que las personas tienen acerca del Dios al que adoramos trae como resultado una tergiversación de la adoración cristiana. Y nos lleva a hacer todo menos adorar a Dios. Y hoy en día, la iglesia contemporánea está abarrotada de muchas personas. Muchos de ellos saben cantar, muchos de ellos saben tocar, otros saben predicar. Pero por no conocer verdaderamente a Dios a través de su palabra, entonces han caído en el error y han sido instrumentos para malinstruir, para maleducar, para enseñar mal a toda una generación de creyentes, a no tener un correcto concepto de la imagen de nuestro Señor. Y ahí la importancia de la palabra de nuestro Dios. Quiero darles algunas razones por las cuales es tan importante que cuando se trate de la adoración, hermanos, vuelvo y repito, no solamente en la iglesia, también en nuestra vida personal, no solamente cuando se trata de cantar, sino también en toda mi vida diaria. Cuando se trate de la adoración, la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Y lo primero que pudiera decir es que la adoración es una respuesta a la revelación de Dios. Y esa revelación de Dios, ¿dónde la va a encontrar usted? Pues en las Escrituras. Es terrible, hermanos, es lamentable, pero uno de los problemas de la iglesia de hoy es que han relegado la palabra de Dios a un segundo plano para ir en busca de una revelación más fresca, entre comillas. Escuché a un pastor, a un hombre que se hace llamar pastor. Ni siquiera se hace llamar pastor, se hace llamar apóstol. Pero realmente ni el título de cristiano le atribuiría yo. Y llegó y dijo que los que viven conforme a principios, se refiere a la palabra revelada, a la Escritura,
Dice, está bien. Pero que si tú quieres vivir en un nivel espiritual muchísimo mayor, entonces tú tienes que vivir conforme a la palabra de Dios ahora. Los que viven conforme a la palabra que Dios reveló hace 2000 años, viven bien. Pero los que viven mejor, dice él, son los que viven conforme a la palabra que Dios habla hoy. Y yo decía, ¿cuál palabra? Qué casualidad que esa palabra viene de boca de él. ¿Qué otra palabra que Dios habla, que es necesaria, urgente para mi vida, que no está en la Escritura? Como decía el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Pero uno de los problemas más grandes de la iglesia es que han considerado la revelación máxima de Dios en las Escrituras como algo obsoleto, como algo ya pasado de moda, y están en busca de que Dios les hable nuevas cosas ahora. Y eso es un error. Porque vuelvo y repito, tenemos la palabra profética más segura. El ancla inconmovible. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasará. Su palabra es eterna. Y lo primero que podemos decir del por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida de adoración es porque nuestra adoración es una respuesta a esa revelación de Dios. Pero causalmente esa revelación de Dios está en su palabra, en las Escrituras. Me sorprende, hermanos, cómo Dios se mostró al profeta Isaías en el capítulo 6. Realmente, hermanos, soy culpable. Yo no había meditado en ese texto como lo hice esta mañana. Sorprendente la manera en la que Dios se muestra al profeta. Y la respuesta de este hombre al Señor es extraordinaria. Su quebrantamiento, su actitud de humillación al encontrarse con el Dios Santo. Esa es la manera en la que Dios se revela al hombre. Pero espérate, eso es del Antiguo Testamento, dirá alguno. Bueno, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, vemos algo interesante que nos relata el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y escuchen lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y mire lo que dice el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, la misma actitud que tuvo el profeta Isaías. Es la misma actitud que vemos siglos después, ya después de la venida de Cristo, ya en el nuevo pacto. ¿Sabe qué me sorprende, hermanos? El apóstol Juan, estamos hablando
del discípulo amado. Ningún otro discípulo tuvo un título como lo tuvo Juan, el discípulo al que el Señor amaba. Él fue uno de los que estuvo más cerca del Señor, hasta recostado allí en su pecho. Amigo de Dios. Cuando él ve esta visión y se topa con la gloria del Señor, con Jesús mismo, ¿cuál es su respuesta? Jesús, amigo mío, ¿cuánto tiempo? ¿Esa fue su respuesta? Mi compadre. Ven, y tiéntate y conversemos un momento. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el tercer cielo? No, ¿verdad que no? Él dice, caí como muerto. Y yo todavía no logro imaginarme qué es caer como muerto. Ante la gloria del Dios santo y temible. Así Dios se ha revelado. Sí, Dios se ha revelado también a través de las cosas creadas. Y es por esa razón que los inconversos no tienen excusa, porque Dios se les ha mostrado a través de las cosas creadas. Las cosas creadas dan testimonio de Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos el cielo con sus corrientes de aire diciendo, ¡hey! Dios es real y está sentado en el trono. Pero no hay mayor y más perfecta revelación de Dios en la cual Dios se haya mostrado al hombre tal como Él es. Tal como Él es, sino a través de su palabra. Amén. La Biblia es la máxima y más perfecta revelación de Dios. En ella está descrito su consejo, su carácter, su propósito. Bueno, si queremos conocer a Dios más profundamente, debemos ser diligentes en estudiar la Biblia más profundamente. Si Dios se ha revelado a través de las Escrituras, y mi deber es estudiar las Escrituras para yo poder conocerle, créanme que no lo va a hacer leyendo 5 minutos la Biblia. Créanme que no lo va a hacer leyendo un devocional que le han regalado por allí o que encontró en internet. Es por medio de un estudio diligente. ¿Sabe? Yo siempre digo la frase, Dios no cría flojos. ¿Usted cree que Dios va a darle sabiduría, entendimiento a una persona que es negligente en estudiar la Biblia? ¿Que menosprecia la belleza de la palabra de Dios? Cuando vemos el Salmo 119, al salmista hablando de una manera tan extraordinaria e indescriptible de la santa palabra de Dios, y luego vemos a cada hermano que parece no importarle, que dura 5 minutos leyendo la palabra y de una vez le llega el primer bostezo. Eso no es congruente, ¿verdad que no? Pero cuando entendemos que mi adoración es mi respuesta a la revelación de Dios, y que esa revelación está descrita, desplegada de manera perfecta en su palabra, hermano, no me queda de otra. Si yo verdaderamente quiero conocer a Dios, debo meditar en su ley. Debo deleitarme en su palabra. De lo contrario, es imposible, hermanos. Y si usted no conoce a Dios a través de su palabra, créame que su adoración no será recibida. Amén. Salmo 119, verso 133, 37 nos dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. ¿De qué está hablando el salmista? De la palabra de Dios. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra.
mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Esa es la actitud que usted y yo debemos tener ante la palabra del Señor. Al creer que todo lo que aquí está escrito viene de la boca de Dios, ha sido inspirado por Él, es su consejo, es sus pensamientos, es su voluntad, su propósito. Una vez más, hermanos, si queremos conocer a Dios más profundamente, estudiemos la Biblia más profundamente. Amén. Hermanos, la iglesia debe tener un correcto concepto de quién es Dios y entonces podamos responder eficazmente a Él en adoración. Si la adoración es una respuesta a lo que Dios es y esta revelación está en la Biblia, mis hermanos, entonces necesitamos conocer ampliamente las Escrituras. De lo contrario, terminaremos adorando cualquier cosa menos a Dios. Y en su libro, Nuestra adoración importa, el pastor Bob Coughlin escribe lo siguiente: en el momento en que nos desviamos de lo que es verdad acerca de Dios, estamos involucrándonos en idolatría. ¿Sí me entendió? En el momento en el que nos desviamos de todo lo que es verdad acerca de Dios, nos estamos involucrando en idolatría. Es decir, si su concepto de Dios no es ni así parecido a lo que dice la Biblia, hermanos, créame que lo que usted está adorando es otra cosa menos a Dios. Y si lo que usted está adorando no es al Dios de la Biblia, créame que usted está cayendo en idolatría. ¿Se da cuenta de lo perjudicial que es no tener un correcto estima de la palabra de Dios cuando se trata de mi vida de adoración? Mi vida depende de ello. Es mi adoración entera, no es los domingos en la mañana cuando voy a cantar, no es cuando prendo el radio, escucho algo de música. No, es toda mi vida. Pues yo no puedo vestirme como un escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de compasión, de mansedumbre, de templanza. Yo no puedo vestirme de todas esas características que corresponden a la vida cristiana si la palabra de Cristo no mora abundantemente en mí. Se trata de toda mi vida de adoración. Por lo tanto, es imprescindible, hermanos. Hermanos, necesitamos teología y doctrina. A la gente les peluca cuando se habla de teología y doctrina. Esas dos palabras le aterran a muchos. La teología es el estudio acerca de Dios, nuestro concepto de Dios. Nuestra opinión acerca de Dios es el resultado o de nuestro estudio de la teología o de nuestra falta de estudio. Cada quien tiene una opinión de Dios. Algunos creen que Él no existe, algunos creen que Él existe, pero está por allá bien lejos y no sabe nada de nosotros. Otros tienen un concepto de Dios de que Él tiene al hombre en su tesoro más preciado, su trofeo, su meta, su mirada, su océano, su todo. El hombre es el centro de Dios. Dios vive para el hombre. Y si el hombre no existiera, entonces Dios dejará de ser Dios. Muchos tienen ese concepto de Dios. Otros quizás definirán a Dios como alguien que solamente está airado, que solamente está buscando condenar a los impíos, tipo Martín Lutero, que creía que Dios se regocijaba en mandar rayos y partir en la mitad a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el Dios al que nosotros estamos adorando, hermano? ¿Qué libro estamos leyendo, hermanos, para saber realmente a qué Dios nosotros estamos adorando? Necesitamos teología, hermanos, conocer a Dios. Hermanos, cuando alguien dice, a mí no me gusta la teología, yo no soy teólogo, entonces no eres cristiano. Porque la teología es el estudio acerca de Dios. ¿Y qué es esto? Que tú no seas un profesor, que tú no vayas a un seminario, eso es otra cosa. No estamos diciendo que estás obligado a hacer eso, aunque sería muy provechoso. Pero el punto es que en el momento en el que tú abres la Biblia para estudiar acerca de Dios, tú eres un teólogo.
El problema es, ¿eres un buen teólogo o eres un mal teólogo? Si tu concepto de Dios es totalmente errado el de la Escritura, te aseguro que eres un pésimo teólogo. Y ahí la importancia de someter nuestra vida, nuestras opiniones, nuestros conceptos al veredicto de la palabra de Dios. Necesitamos doctrina. La palabra doctrina significa lo que se enseña. Tiene que ver con toda la enseñanza que la Biblia provee. Bien, puede ser acerca de la santidad, acerca del amor, acerca de la ira, de la justicia de Dios, acerca de la adoración. Todo cuanto la Biblia enseña acerca de Dios y de su mensaje. En el libro de Tito, capítulo 1, verso 9, Pablo nos enseña algo muy importante. Pablo nos instruye a que todo líder de la iglesia debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Sí escuchó? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Si usted cree que se va a enfrentar a un escéptico, a un ateo, a alguien que le vaya a refutar sobre la fe, usted cree que con solamente en ese momento decirle, Señor, guíame para yo responder a esta persona, nada más, déjeme decirle que está bien equivocado. Dios puede ser misericordioso y hacer un milagro en ese momento, pero si usted es negligente con el estudio de la palabra, créame que varias veces se lo van a zarandear. Pedro decía que estuviéramos preparados para presentar defensa. Pablo nos dice, retén la palabra fiel. Eso es doctrina. Pero qué lamentable que hoy en las iglesias no se imparte doctrina como debe ser. Una vez preguntándole a un hermano de una iglesia, no sé qué iglesia es, acerca de su doctrina, y yo dice, sí, la misma doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo sí, ¿y eso es lo único? Dice, los católicos también creen en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, hasta los testigos de Jehová creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, que tienen un concepto diferente, eso es otra cosa, pero también creen. Eso no es lo único, hermano. ¿Se da cuenta de lo poco que la gente conoce doctrina? Pastores, ¿cómo están sus cursos de discipulado en sus iglesias? ¿Cómo estamos preparando a la gente de la iglesia para que respondan con sabiduría, con mansedumbre, con firmeza ante aquel que le demande razón de su esperanza, de su fe? La doctrina y la teología son parte de la adoración del cristiano. Tú no puedes esperar conocer bien a tu Señor, a tu Dios, que se ha revelado en las Escrituras, si tú no eres diligente en estudiar doctrina. Amén. Y aquí hay algunos errores comunes que algunas personas cometen. Primero sería, estudiar la Biblia no debería ser difícil. ¿Usted cree eso? No, hermano, estudiar la Biblia es muy difícil. Es demasiado difícil, lleva tiempo, lleva horas. Si su estudio de la Biblia se centra en 5 minutos, leer una porción bíblica y mirar al cielo esperando una respuesta del Señor, créame que está en la dirección equivocada. Estudiar la Biblia es muy difícil, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Requiere depender del Espíritu Santo. Requiere humillarse ante el Señor. Reconocer nuestro limitado pensamiento. Requiere oración. Mucha oración. Créanme que muchos son flojos para orar. Estudiar la Biblia es bastante complejo. Debemos cultivar un estudio disciplinado de la palabra del Señor. Conocemos mejor a Dios a través de la música que a través de las palabras. ¿Dónde están los músicos por aquí? A gente que le gusta la música generalmente cae en ese error. La música puede ser muy útil en lo que es el tiempo de la alabanza al Señor, pero la música no puede ayudarnos a entender quién es Dios. No puede ayudarnos a entender la santidad de Dios.
Póngame una música allí, una pizza allí y dígame si allí le habla acerca de la redención, acerca de la obra expiatoria de Cristo, acerca de la propiciación que hizo Jesucristo, acerca de mi salvación, acerca de la venida de Cristo. ¿Qué habla allí? No habla de allí nada de eso. Puede comunicar emociones y puede ayudarnos de ciertas maneras. Y es muy útil y muy relevante la música. Y la Biblia nos lo describe de muchas maneras. Pero no sustituye la verdad que Dios ha revelado a través de estas páginas. Y es terrible, pero las personas han hecho una dicotomía, una separación entre lo que es la adoración al Señor y la predicación de la palabra. La adoración a Dios es todo ese momento en el que yo soy extasiado, cerrando mis ojos, cantando al Señor, y siento un temblor y se me espelucan los vellos del cuerpo y todo eso. El resto es la predicación de la palabra del Señor. Lo que alimenta mi intelecto, mi mente y todo eso. Oh, hermano, hay una correcta relación entre lo que es la devoción a Él, la oración, el tiempo en la presencia del Señor y la exposición de su palabra. Pues créame, hermano, que todo el tiempo, usted puede durar 2 horas, 3 horas cantando, llorando, tirándose en el suelo, pero si usted no tiene un correcto concepto de quién es Dios, créame que está perdiendo su tiempo, hermano. Para eso es importante la predicación. ¿Se da cuenta del papel tan trascendental que tienen los pastores, los maestros? Predicar su palabra. Amén. La teología y la doctrina causan problemas. No, a mí no me gusta la teología porque siempre causa divisiones. Sí y no. Créame que la teología sí causa divisiones. Ha llegado a causar muchas divisiones a lo largo de mucha la historia. Pero, hermanos, no todas las divisiones son malas. En muchos momentos de la historia se requirió que hubiera una ruptura, una división, para preservar la verdad, para preservar la iglesia de la herejía. Si usted está en una iglesia donde no se está predicando una verdadera doctrina, no se está predicando la palabra del Señor, sino que se están predicando invenciones de hombre, los deseos y anhelos del hombre en vez de Dios, créame que usted no tiene mucho que hacer allí. A menos que Dios lo vaya a usar como un instrumento para restaurar esa iglesia, perfecto. Si no, no tiene mucho que hacer ahí. Y no es que salga con el concepto de algunos de que no, pues es que allí nací yo, allí tengo que morirme. No, hermano, si usted no se está alimentando con la palabra del Señor, allí busca un lugar donde sí se alimente de la verdad. Hermanos, la división en muchos momentos ha sido muy buena y necesaria. Ahora, si usted estudia teología para volverse arrogante y exaltarse a sí mismo por todos los conceptos técnicos que ha aprendido, créame que ahí está un serio problema. Pero un buen teólogo, un buen estudiante de la Escritura, es una persona que aprende humildad, es una persona que tiene la misma experiencia que el profeta Isaías. Cuando se encuentra con el vasto conocimiento que ofrece la palabra, se da cuenta de lo limitado que es su mente y de lo imposible de que podamos llegar a conocer a Dios perfectamente. Un buen teólogo, un buen maestro de la Biblia es una persona humilde, una persona que entiende su debilidad y que lo poco que sabe de Dios es por la gracia y misericordia de su Señor. Otra razón importante por la cual la Biblia es necesaria para la adoración es porque la Biblia provee el estándar de vida que usted y yo debemos tener para que Dios sea honrado y para que su iglesia sea edificada. ¿Sí? Dios tiene que ser honrado, su iglesia tiene que ser edificada. La Biblia nos provee el estándar de vida necesario. Colosenses 3:16 nos presenta 2 elementos fundamentales en los que la palabra de Cristo está presente. Y uno es la exhortación, la amonestación con sabiduría, y lo segundo es los cánticos. Cantando a Dios con salmos e himnos, canciones espirituales. Ambos elementos son necesarios. Cuando usted presenta acciones de gracias al Señor, alaba a Dios con todo su corazón por medio de la música incluso. Y cuando llega el momento de la exhortación, de la instrucción, de la amonestación a la iglesia,
Ambas contribuyen a que Dios sea glorificado y a que su iglesia sea edificada. La palabra es necesaria para la santificación e instrucción de la iglesia. Jesús en el Getsemaní, Juan 17:17, ¿qué dijo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es necesaria porque contribuye a nuestra santificación. Es necesaria para nuestra santificación. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir, para reprender, para enseñar. ¿Usted quiere enseñar? ¿Usted quiere instruir? ¿Usted quiere cultivar cristianos fieles y que aman a Dios? Predique la palabra. ¿Usted quiere cultivar una vida de adoración verdadera? Predique la palabra. Me llama la atención como lo que dice el versículo 17 de Colosenses 3. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús? Se refiere a hacer todo lo que hagamos, como vivamos, debe honrar la autoridad de Cristo, debe honrar el carácter de Cristo, debe honrar la gloria de Cristo. Debe estar centrado en Cristo todo lo que hagamos y la manera en cómo vivamos. Pero mi hermano, nunca podremos vivir una vida centrada en Cristo. Nunca podremos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, si no estamos llenos de su santa palabra. Amén. En tercer lugar, la palabra de Dios es importante porque nuestro estilo de vida es importante para la adoración. Todos sabemos aquí que una verdadera adoración está acompañada de una vida de devoción, una vida de entrega, una vida de completa obediencia y servicio a nuestro Dios, ¿sí? Hermanos, aquí han llegado muchas personas que quiero cantar. ¡Ay, qué bueno! Espérese allí. Ahí hay mucho trabajo que hacer, hay sillas que limpiar y cuando llegue el momento, pasará. Cuando yo le digo a las personas que no han pasado aquí adelante a cantar porque les falta preparación, la mayoría siempre piensa acerca de su voz, sus cuerdas vocales, su afinación, todos esos conceptos que yo no me sé. Pero hermano, si usted me ve a mí cantando, usted se dará cuenta que yo tampoco estoy muy amolado en todas esas áreas. No, yo cuando me refiero a que a las personas les hace falta preparación, les hace falta carácter, les hace falta santidad, les hace falta reverencia, obediencia, les hace falta conocer a Dios, les hace falta disciplina en la lectura. ¿Sí? Porque es necesario. Le hace falta una vida de testimonio, una vida de obediencia. Si tu vida personal, íntima y en la calle no es proporcional al mensaje que estás predicando, a cómo estás actuando aquí dentro de la iglesia, créeme que no estás conduciéndote de manera correcta. La manera en que vivimos refleja el tipo de adoradores que somos, mis hermanos. Es por ello que es trascendental un estilo de vida que muestre a Cristo, que muestre a los hombres el carácter de Cristo. Jesús lo dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean y contemplen la gloria de Dios. Primera de Timoteo 4:12, Pablo exhorta al joven Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, en palabra, en conducta, en fe, en pureza, sé ejemplo. Y más adelante, en versículo siguiente, le dice, ocúpate de la lectura. Hermanos, tú jamás puedes ser ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en pureza, si no te ocupas en la lectura de la palabra de Dios. Pues ella te provee el estándar de vida necesario para que tú puedas honrar al Señor en todo tiempo. Amén. Y cuarto, mis hermanos, y último, la palabra es importante para la adoración porque el evangelio es el centro de la adoración cristiana. Fuimos llamados con un propósito: alabar la gloria de la gracia de Dios derramada en Jesucristo. Lea Efesios 1 y se dará cuenta que dice, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos redimidos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios en Jesucristo. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí, mis hermanos.
El Evangelio, mis hermanos, el propósito de la redención, de que usted y yo hayamos sido redimidos y limpiados de nuestros pecados, es que seamos fieles adoradores de Dios. Juan capítulo 4, verso 23, Jesús está hablando con la samaritana y le dice, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿qué? En espíritu y en verdad. Dice que el Padre está buscando a tales adoradores que le adoren. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que desde el inicio de la humanidad, Dios se ha trazado un plan. Buscar para sí un pueblo redimido, santificado, purificado por la sangre del Cordero, que le adore a Él. Hermanos, la Biblia está repleta del Evangelio. Vuelvo y repito, cuando hablo del Evangelio no me refiero a esas pequeñas porciones de la Biblia que hablan del arrepentimiento de la fe, no. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está repleta del Evangelio. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. No, la Biblia es una sola historia, la historia de la redención. Y si pudiéramos resumir toda la Biblia, sería de la siguiente manera: Dios salvando pecadores. Esa es toda la Biblia, hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el protagonista principal es Dios, redimiendo, perdonando, juzgando y santificando a un pueblo para sí. Y si el Evangelio está impregnado en toda la Biblia, si el Evangelio es el centro de toda la Biblia, entonces, ¿cómo yo no voy a estar lleno de la Biblia, de la palabra del Señor, cuando se trata de mi vida de adoración? Si fuimos llamados fue para eso, para adorarle a Él por la redención que es en Cristo de Jesús. En Apocalipsis capítulo 5 vemos a esta descripción maravillosa del cielo que presenta Juan. Y vemos estos ángeles cantando a Dios, diciendo, digno es el Cordero de recibir el trono, el poder, la alabanza. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para sí a un pueblo de toda lengua, tribu, nación. Esa es nuestra adoración. Nuestra adoración está centrada en la cruz, en el Evangelio. Si mi vida de adoración no tiene como centro la cruz de Cristo, entonces no estoy adorando conforme a las Escrituras, porque las Escrituras están llenas de la cruz de Cristo, del Evangelio. El Génesis hasta el Apocalipsis apuntan a Cristo, presentan a Jesús. Es nuestro deber entonces estudiar diligentemente la Biblia y ver a Cristo revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para entonces poder adorar correctamente a nuestro Dios. Amén. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? La verdad revelada de Dios en su palabra. ¿Y qué dijo Jesús acerca de la verdad? ¿Yo soy qué? La verdad. Ya no adoraríamos como en el Antiguo Testamento, no. Ahora vamos a adorar con un pleno conocimiento de la verdad. ¿De quién? De Cristo. Pues Él es la verdad. En ese momento Él se estaba presentando a la samaritana: yo soy la verdad. Tu adoración debe estar entonces centrada en Cristo, pues Él es la verdad, hermano. ¿Se da cuenta de la necesidad de que usted y yo tengamos una correcta relación con la palabra de Dios? Sin lo cual no viviremos vidas en correcta